Buenos días, el Señor los bendiga a todos los que están aquí presentes en el templo, a los que vienen de camino y a los que están en sus casas, que nos están conectados por el internet. Damos gracias a Dios por una mañana más de congregarnos en su templo, por una mañana más de alabar y dar gracias por sus bendiciones, por su inmenso amor. Vamos entonces a continuar una serie nueva que empezamos la semana pasada, cuyo título principal es La Iglesia que Dios desea. La Iglesia que Dios desea. ¿Ustedes han pensado cómo es la iglesia que Dios desea? ¿Saben? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es la iglesia que Dios desea? Obediente, sometido a Él, pura. Una iglesia santa. Una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia obediente. ¿Qué más? Y el hecho de que se escribieran unas cartas, porque fíjense, el Apocalipsis es un libro que es un tanto difícil para mucha gente y uno tiende a tener temor, hasta que Dios es tan maravilloso que nos permite irlo a ver poco a poco, el Espíritu Santo que nos ayuda a ver ese entendimiento. Les llama la atención a mí me llama la atención que le haya escrito, Jesús haya mandado a Juan a escribirle cartas a las iglesias. ¿Qué le dice eso a ustedes? Que Jesús diga, escríbele a las iglesias. Él es el Señor de la iglesia y está al tanto de todo lo que pasa en las iglesias. Exactamente, tenemos que ver más allá de lo que va a decir el versículo porque todos los días Dios nos repite y la Biblia repite y repite y repite y repite y tú lo encuentras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es un solo mensaje, es una sola cosa, es una sola salvación, es un solo mediador. Pero el Señor se encarga y el Señor está presente en todo. Y este tema y esta serie que tenemos, donde vamos a ir estudiando poco a poco el Apocalipsis, el capítulo 2 y el 3, parte del 2 y del 3. Entonces, la semana pasada hablábamos de una iglesia que estaba caracterizada por el amor. ¿Cuál era esa iglesia? ¿Cuál es la iglesia que estudiamos que está caracterizada por el amor? La iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia, ¿verdad?, que trabajaba duramente para perseverar. Nosotros no podemos perder, y me gustaría pues decirle un poquito del contexto, porque es bien importante que entiendan el contexto en que se escribieron estas cartas, el contexto, la época y qué estaba pasando en esa época en que se escribieron esas cartas. ¿Alguno sabe qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en esa época? ¿Alguno ha estudiado y ha oído ya? Porque hemos cogido otros estudios sobre esto. Por eso quiero repasarles a ver cuánto de nosotros estamos internalizando. Los que están viéndonos por internet, que están en su casa, internalicen y piensen para que se nos pueda grabar, para que podamos saber y de alguna vez, cada vez que se nos repite algo, vamos añadiendo y vamos entendiendo más, porque es mi experiencia personal, ¿verdad? Y es lo que quiero. Me puse a evaluar y uno tiene que meditar. La palabra hay que leerla, pero hay que meditarla. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Verdad? En esa época en que se escribió estas cartas había una persecución grandísima. El imperio que dominaba era el imperio romano. Además de persecución, eran unos idólatras pero terribles. Y entonces ellos habían empezado a adorar. No empezaron adorando al emperador, sino los romanos empezaron como agradecidos. Y yo quiero que vayamos pensando. Ellos empezaron como un agradecimiento al emperador, empezaron a veces tú sabes que le hacen homenajes a la gente y le dedican lugares y le ponen nombres a las calles. Aquí todavía eso sigue pasando. A los lugares públicos le ponen el nombre de fulano, la avenida fulano de tal, la calle tal, porque es honrando a esas personas. Y esta gente empezaron así honrando a los emperadores como un agradecimiento, porque hubo unos emperadores pues que por fin eran buenos. Pero también empezaron a hacer unas mezclas hasta que llegó un emperador que dijo, no solamente me van ahora es obligado.
¿Entienden? Lo que empezó como una cosa Voluntario. voluntaria, como un acto de agradecimiento, se convirtió en un acto Sí. obligatorio, y no solo eso, había gente que sí verdaderamente adoraban. ¿Ustedes creen que eso pasa hoy día? Que hay gente que tiene ídolos que son seres humanos, ídolos políticos, ídolos de qué más. ¿Qué ídolos tenemos hoy que no nos damos cuenta? Y cuando venimos a ver, Familiares, ¿qué más? Hay gente, mire, hay mucha gente, yo sé, por ejemplo, que no, porque mi mamá es de esta iglesia, yo no me puedo salir de esa iglesia. Yo entiendo lo que tú dices, yo entiendo toda la palabra, me lo han dicho a mí. Pero si yo me voy para allá, mi mamá, pierdo a mi mamá. La palabra dice claramente que no deje padre y madre para seguirme a mí. No es mi seguidor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ir pensando. Se dio un contexto en que se fueron metiendo en una idolatría al emperador. ¿Y qué pasa? Que eso eran los ciudadanos romanos, pero ellos no eran cristianos. Entonces habían grupos de judíos cristianos, grupos que no eran. Y el emperador empezaron a perseguir, hicieron unas leyes para que todo el mundo tenía que irle a llevar un poquito de mirra, un poquito nada más. ¿De qué? De mirra al templo como agradecimiento, y como que estaban diciendo que sí, que tú, el emperador era, tú sabes, de tu agrado, y tú estabas rindiéndote al emperador. Pero a un grupo de judíos no se lo hacían. ¿Por qué? Porque esos judíos pagaban impuestos. Esos judíos pagaban impuestos, como pagaban impuestos, pues eso era como que la fidelidad. Pero después le cambiaron las reglas del juego. ¿Ves? Y le dijeron, no, ustedes también. Entonces los judíos y los cristianos eran los únicos que se negaron a hacerle esa fidelidad al emperador, y empezaron a ser perseguidos. Y los cristianos eran inclusive perseguidos por los judíos no cristianos, porque claro, si perseguían a los cristianos, aquellos los dejaban quietos. Eso es un poquito, ¿verdad?, de la historia más o menos, no pueden ustedes buscar. Pero sepan que se dio en el contexto, y entonces el Señor Jesús, que está aquí, ¿cómo está siempre Jesús con nosotros? Atento siempre. Atento, pendiente. Y él tiene las iglesias, pero él está pendiente a las iglesias. Y el Señor Jesús manda, porque ¿qué le pasó a Juan? ¿Qué le pasó a Juan en ese mismo contexto de persecución? Lo apresaron, lo mandaron a una isla que se llamaba Patmos, y allí fue que él escribió esto. El Señor tiene propósito en todas las cosas, ¿verdad que sí? Así que a él también fue en esa persecución, y el Señor Jesús le manda a escribir a las iglesias, porque el Señor está pendiente de las iglesias, ¿verdad? La iglesia de Éfeso trabajaba claramente, no toleraba a los falsos apóstatas que había, pero odiaban a los nicolaitas, pero había pasado que le pusieron un pero, ¿verdad? Jesús le puso un pero, Jesús le hizo una evaluación, y después de la evaluación le dijo, mira, está pasando esto con ustedes, esto encontré con ustedes, esto hay que arreglarlo con ustedes. Pero hoy vamos a ver que para la iglesia de Esmirna no pasó exactamente igual, ¿verdad? Así que vamos a estudiar entonces el tema de la iglesia de Esmirna. Es firme ante las dificultades. La iglesia de Esmirna, aquí ustedes le enseñaron la semana pasada, ¿verdad? Más o menos dónde estaban. Estas iglesias estaban casi todas como que una detrás de otra, en el sentido de que esta gente hacían sus ciudades cerca del río, cerca donde había terreno fértil, donde podía haber comercio. Así que estas eran unas ciudades muy progresistas en esa época. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, esas ciudades que estaban allí en esta época en que Jesús estuvo y antes, eran ciudades muy progresistas, porque tenían mucho comercio marítimo y todo ese tipo de cosas, y ellas competían por ser la mejor ciudad. Y Esmirna llegó a ser la ciudad mejor en esa competencia en que estaba, y también hicieron templos a dioses y todo ese tipo de cosas. Pero vamos a empezar a leer los textos bíblicos para que podamos entonces entender el mensaje de hoy.
en Apocalipsis 2, del 8 al 9. ¿Alguien me puede leer rapidito? Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. ¿Ok? ¿Alguien me puede seguir los próximos versículos que le siguen? El versículo 10. Esta es la próxima página. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ok. Pues en esta mañana nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? Tres porciones. Y entonces ya leímos estas primeras dos, porque quiero que vean, ¿verdad? Vamos a evaluarlas rapidito a ver si nos da tiempo. Estábamos diciendo, y me gustaría que entendieran, ¿verdad? Lo importante es que Jesús está pendiente de la iglesia y Jesús está haciendo una evaluación de esas 7 iglesias a las que él escribió las cartas. Y en este caso, Jesús empezó a escribir al ángel de Esmirna, el primero y el postrero, les dice, el que estuvo muerto y vivió. ¿Cómo empieza hablándole Jesús a ellos? ¿Qué ustedes creen? Y en los papelitos pueden ayudarse a ver. Vamos a ver si encuentra la contestación. Dice, el primero y el postrero. O sea, el Dios de la creación, el Dios eterno. No es cualquiera que le está escribiendo, no era Juan. La carta no la escribió Juan. La carta la mandó a escribir el primero y el postrero. Jesús, el que creó y el que al final va a juzgar y el que al final va a recoger a su iglesia. O sea, les hace sentir firmes, les hace sentir confiados en quién está hablando, ¿cierto o no? Tenemos que saber que Dios le escribió a esta iglesia, y si nos dejamos llevar de la iglesia que leímos la semana pasada, a la iglesia la semana pasada le encontró unas cosas, así que yo estaría, si ya yo como iglesia aquí bautista, diría ahora que le van a encontrar a esta iglesia. Si Jesús evaluó esta iglesia, ¿cómo nos escribiría? ¿Cuál sería la carta que nos escribiría? El primero y el postrero. Nosotros sabemos que estamos con el primero y el postrero. Ahora, haría como le hizo a Éfeso, que le dijo, tienes estas cosas y estas cosas buenas, pero, como decía Edna, pero te encuentro esto. Y a nosotros, ¿nos encontraría pero o sería como a esta? Le dijo, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué les enfatiza que estuvo muerto y vivió? Que hemos hablado y hace poco que pasamos la resurrección. Él estuvo muerto, pero es el único que ha resucitado. Él está vivo. Él venció la muerte. O sea que él empieza a decirle, mira, estás con el Dios vivo, estás con el Dios que creó todas las cosas y el que va a estar hasta el final. Estoy contigo. Y le digo, yo, fíjense qué cosa más grande, que Dios, el Todopoderoso, yo conozco tus obras y conozco tu tribulación. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Así que Dios evalúa a la iglesia y a esta iglesia le dice, conozco tus obras. Por lo tanto, podemos inferir que esas obras eran buenas. Porque aquí no le añadió un pero ni al próximo, que por eso lo hice leer. En el próximo no hay pero. Lo que dice es, no temas en nada lo que vas a padecer. Muy contrario a la otra que le dijo, pero has dejado tu primer amor. ¿Ven? Dios está pendiente de todo. Y a cada uno lo va a tratar como lo encuentre. Dios va a juzgar a cada uno de nosotros como individuo, como miembro de la iglesia, y a la iglesia como tal. ¿Cierto o no? Así que, tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ricos cuando tenemos. ¿Es pobre o eres rico? Somos ricos. Le dice, conozco tu pobreza, y después, pero eres rico. A ver, ¿qué quiere decir? Espiritual, ¿se puede ser espiritual o cómo? Habla del espíritu, ¿no? Es rico espiritualmente. Sí. ¿Dónde somos más pobres? ¿O dónde podemos ser pobres y dónde podemos ser ricos?
Rico con el espíritu. A veces pobre en lo espiritual y rico en lo material. La iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna estaba en un sitio bastante rico, pero fíjense que al ser perseguidos, ¿qué pasó a nosotros con la pandemia? ¿Qué le pasó a la gente con la pandemia? No, cada cual tuvo que Muchos apartar. perdieron muchas cosas materiales. Muchos perdieron y vinieron a ser pobres. Estaban bien, podían haber estado en pobre más o menos, en clase media más o menos. Muchos ricos perdieron los negocios. Conozco tu pobreza, la material, y hay muchos que la espiritual, porque no tienen a Cristo, tienen una pobreza espiritual tremenda, tremenda, ¿verdad? Pero le dije, pero tú eres rico, ¿rico en qué? Y espíritu. Ahora sí, somos ricos por la gracia de Dios, somos ricos en Cristo. Y eso es lo importante. Ellos fueron perseguidos, ellos perdían sus trabajos, ellos perdieron muchas cosas. Porque acuerdan, en este contexto, esto no cambia, la historia es la misma para lo que pasaron ellos cuando Cristo estuvo y no estuvo. Los perseguían, le quitaban las cosas, le cobraban impuestos. ¿Se acuerdan de Mateo que les cobraba de más? O sea, esto todo esto es una sola historia. Esto es una sola historia. Esto no es como que un cantito aparte y otro no. Esto se da todo en el contexto. Así que ellos sí. ¿Y a quiénes perseguían en aquella época? ¿A quiénes? Ajá, ¿a quiénes perseguían? A los creyentes. A los cristianos. Si no eras cristiano, no tenías ningún problema, no tenías persecución. No soltaron a Barrabás. No tenías problema con que fueras pillo, con que fueras lo que fuera. A quienes ellos querían perseguir y acabar eran a los cristianos. Por lo tanto, convertirte en cristiano en esa época, ¿qué significaba? Peligro. La muerte, prácticamente. Tú mismo estabas buscándote los problemas. Tú mismo te estabas buscando que te persiguieran, tú mismo te estabas buscando que te quitaran. Podías ser rico, pero si te declarabas, ¿cierto o no es cierto? Así que fíjense todo eso, pero el Señor le dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué significa eso? Sinagoga de Satanás, ¿qué? De- Es algo falso. Ujú, ujú. Ellos iban a la sinagoga, ellos se reunían, pero le creyeron a Cristo cuando Cristo vino, que era su Mesías esperado. No le creían. Y hablaban mal de Cristo y tanto que lo crucificaron. Y hablaban mal de los cristianos. En esa época dicen, no, persigan a esos que son los que no quieren, nosotros pagamos contribuciones. Estos ni pagan contribuciones, ni quieren tampoco arrodillarse ante el emperador, ni quieren hacer del emperador llamarle Señor, como él quería que le llamaran. Uno de los emperadores dijo, no, de ahora en adelante me van a llamar Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. Y él quería igualarse, él sabía que los cristianos llamaban a Jesús el Señor, pero el emperador no, el Señor soy yo. A mí es el que me van a ver. Así que tenemos que ver que la pobreza vino por la persecución, tanto por pobreza material, pero tenemos que tener cuidado porque cuando nos viene ese tipo de pobreza, cuando nos viene la persecución, cuando nos viene la tribulación, cuando nos viene la prueba, podemos caer en pobreza espiritual. Porque podemos olvidarnos. Y muchos se olvidan. A veces yo tengo que decir, pero ven acá, espérate, páralo ahí. A mí no me importa que se esté cayendo el mundo, que esté la pandemia, que esté temblando, que no. Porque yo tengo a Cristo. Porque yo estoy con Él. Porque estas cosas es necesario que sucedan. ¿Estudiamos o no estudiamos en las escuelas bíblicas eso? Tenemos que acordarnos. Cuando nos viene la prueba fuerte, tenemos que empezar por ahí. Sí, el golpe lo cogemos y lloramos, pero tenemos que enseguida buscar dónde está la promesa, dónde está la presencia de Dios, la fidelidad de Dios, porque así mismo dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió. Yo conozco todo, yo conozco tu corazón, yo lo sé, yo estoy a cargo, yo tengo control. Amén. Vamos entonces. No temas en nada lo que vas a padecer. A padecer porque van a padecer. Seguir a Cristo. Porque padecían. Persecución. Seguir a Cristo. Por seguir a Cristo, por causa de Cristo. Persecución. Me estás aceptando a mí, estás siendo mi discípulo. Mire, el otro día, pues yo entré tarde, el domingo pasado,
a la reunión que tenemos familiar del sur. Ah, entonces no me oía. Yo no oía y que se ve lo que estaban peleando. Mi hermano decía, ah, llegó la hermana. Ahí está la hermana. Pero yo los estaba oyendo a ellos, ellos no me oían a mí. Entonces pensaban que yo no los estaba oyendo a ellos. Porque son católicos. Y yo soy la evangélica. Y yo le dije, llegó la hermana, aleluya, gloria a Dios, que cree en Cristo, que tengo todo y que los tengo ustedes porque gloria a Dios me lo ha dado. Entonces quedamos todas. Porque cuando aceptamos a Cristo, vamos a padecer. Porque la palabra lo dice, en el mundo, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya Él venció al mundo, el que murió y vivió. Esto es para que nosotros estemos bien claros, esto es una evaluación a la iglesia para que la iglesia siga firme. Esto es una autoevaluación que tenemos que hacernos como miembros de la iglesia, como individuos y como iglesia, para saber en qué estamos flaqueando, para saber qué tenemos que corregir. A esta iglesia, gloria a Dios, que el Señor le dijo, no le dijo en este momento que le señaló nada negativo, pero le dijo, no temas en nada lo que vas, porque el Señor nos advierte. En la Biblia habla claro de que nosotros no es que vamos a tenerlo todo color rosa porque nos convertamos al cristianismo y tenemos al Dios Todopoderoso, como creen muchos. No, yo soy rico porque yo soy hijo del príncipe, y yo soy príncipe porque soy hijo del rey, y yo lo tengo todo, y yo no tengo problemas, y yo no tengo por qué estar triste, yo no tengo por qué llorar. Falsa doctrina. Eso no es lo que habla la Biblia. Aquí dice clarito, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas. ¿Ves? Porque el temor no viene de Dios. ¿Y a quién dice Él que le va a causar? ¿Quién va a causar esos problemas? Satanás. He aquí el diablo, que es el verdadero enemigo de nosotros. Echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis ¿qué? Probados. Y tendréis por 10 días. El término 10 días puede ser que para en este momento a algunos le iban a estar 10 días, a algunos iban a estar 20, 40, 50, 100. ¿Cuánto llevamos con la pandemia? Eso es un término de tiempo. Lo que sí quiere decir es, esto no va a ser para toda la vida. Hay dicho que dicen, no hay mal que dure 100 años, pero mira, porque la palabra de Dios dice que hay término para todo. La palabra de Dios, ¿se acuerdan de Job? ¿Qué le pasó a Job? ¿Cómo empieza la historia de Job? ¿Cómo era Job? ¿Y qué pasó? ¿Por qué sufrió tanto? Porque el diablo le dijo al Señor, ponlo a prueba. Y a él nada más no, ¿ves? Job siempre asistió. En el Nuevo Testamento hay un versículo también que dice, el diablo quiere zarandear a Pedro. Me ha pedido para zarandearlos. Estamos advertidos y nos habla claro, para el que no cree en el diablo, nos habla claro de que es el diablo nuestro enemigo y es el que nos va a pedir para probar, para zarandearnos. Tú sabes que yo no sabía que una zaranda es nosotros le llamamos una cosa de cernir, que es donde la arena la hacían así para sacarle las impurezas y que caiga lo limpio abajo y entonces las piedras y todas las hojas y las cosas se quedan. Pues así nos va a zarandear, nos va a mover. Ahora, la palabra también nos dice que el que está en la roca no se nos va a caer la casita, ¿verdad? El que estamos firmes en el Señor, el que sabemos que tenemos al que fue primero y postrero, al que murió pero vivió y resucitó. Pues entonces, de esa promesa, porque a esta iglesia el Señor lo que le dijo es, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor lo que le dio fue promesa. Y a todas al final también, ¿verdad que sí? Le dio promesa. Así que Jesús mandó a animar a la iglesia, Jesús mandó a evaluar a la iglesia, que la iglesia se mirara, a que le dijera, mira, date cuenta de estas cositas, de todos los falsos que habían, vamos a ver después en otras iglesias. Pero le dijo, soporta la pobreza y la aflicción, soporta las calumnias de las sinagogas de Satanás, ¿verdad? Lo tenemos aquí, un resumencito para que ustedes vayan viendo. Van a sufrir y van a ser encarcelados por su fe, pero no teman en nada. En nada. Yo les voy a dar la corona de la vida.
Fíjense que en esa época se le daba corona y todavía se daban coronas a los atletas, se le daba corona, los emperadores tenían coronas con alhajas y cuantas cosas, las Miss Universe que le dan coronas, pero a nosotros nos van a dar corona de qué? Perlas preciosas nos dijeron. Corona de vida. Nos van a coronar, pero nos van a coronar con vida eterna, con vida eterna. ¿Amén? Vamos entonces a ir ya, triste que no tenemos mucho tiempo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué más dice? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que sufriere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y ahora entra en otra cosa, ¿verdad? Ahora entra en otra cosa. Hablar de la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? ¿Cuál es la primera muerte? La segunda es la espiritual, ¿no? La segunda muerte es la muerte que van a ver cuando venga el juicio. Nosotros no vamos a sufrir segunda muerte, porque ya Jesús murió por nuestros pecados, ya Jesús es nuestro abogado, ya nuestro nombre está escrito en los libros de la vida. Pero los que no, esos van a sufrir sí la segunda muerte. Esos sí van a ser echados aparte con el diablo que mencionó aquí, ¿verdad que sí? ¿Y por qué dice el que tenga oídos para oír? Para que analicen lo que te estás diciendo. No solamente que oigan como el órgano, sino que lleven a cabo la función de analizar lo que oyen. ¿Y todo el que tiene oído oye lo que está hablando Dios, lo que dice la palabra? ¿Por qué no? ¿Qué falta? Atención. ¿Y Poner qué, atención. ¿y qué más falta? Escuchar, y practicar. Falta el Espíritu de Dios. Si no tienes el Espíritu de Dios, si no tienes el Espíritu Santo, tienes El órgano. entenebrecida la mente. Y es lo que pasa con los que no se han convertido. Tienes que convertirte, tienes que arrepentirte. Aceptas a Jesús y que entra rápido el Espíritu Santo. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. No podemos oír lo que el Espíritu Santo dice, no podemos entenderlo si no lo tenemos. Si no hemos aceptado a Cristo como Salvador personal. Así que le dice a la iglesia, ¿eh? Porque no todos los que están en las iglesias, no todo el que dice Señor, Señor. Entonces, esta evaluación que Dios está haciendo es a todas las iglesias y van a seguir otras iglesias en las próximas semanas. Es a esta iglesia que le está hablando hoy día. Porque dice, vas a padecer, o sea, la profecía, cuando Isaías dijo, de manera que se cumple, Jesús dijo en Mateo 13, 14 y 15, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y la semana pasada yo creo que les leyeron otras cositas más relacionadas con eso. ¿Ven? Porque Satanás está zarandeando, porque Satanás entenebrece el entendimiento, porque el que no tiene a Cristo, el que conmigo no recoge, el que no está conmigo, ¿de quién es? Aquí no hay término medio. Aquí vamos a ver después que no hay tibieza, no hay lugar para tibiezas, no hay lugar para estar, tú sabes, un poquito frío, un jato, un poquito caliente, pues hago tibio y ahí me quedo en el medio y yo estoy bien. ¿Ves? Si veo que la cosa se pone mal, me vengo y me arrimo a la candela. Y cuando estoy cómodo, me voy enfriando un poquito, la cosa todavía sigue bien. Y nos pasa día a día, es una lucha diaria, es una lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra las huestes que están por ahí, porque Satanás está para zarandearnos y tiene permiso para hacerlo. Hasta que Cristo venga y lo elimine completamente, Él está en la tierra haciendo lo que gusta y gana le da. Pero nosotros estamos, ¿qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? Para llevarle a los que no conocen. Para llevarle a los que no conocen. Para modelar, para ser transparentes y modelar a Cristo, para que se vea a Cristo en nuestro testimonio. Que se note, sí, que ahí llegó la hermana. Que ahí llegó la aleluya. Que ahí llegó la gloria, la que dice gloria a Dios y no se avergüenza, donde quiera que me meta. Amén. Donde quiera que me meta. No importa cómo me meta, pero que se note. Y yo dije, qué bueno que se está notando. Porque malo es cuando no se nota. Y entonces te tratan, y yo estuve en una época, mucha pasado así, de que, pues, no se me notaba.
Qué bueno que se nota. Así que Jesús nos pide que pongamos atención como individuos y como iglesia. Nos llama a que venzamos los temores, ¿verdad? Que seamos vencedores, que podemos evitar la segunda muerte. Y podemos ayudar a los que no conocen al Señor a evitar la segunda muerte, porque todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, todavía el Señor está allí, hay tiempo, ¿verdad? Así que las aflicciones, las tribulaciones, las pruebas, todo esto que está aquí al lado es parte de lo que nos va a pasar, pero nosotros tenemos aquí la promesa de Dios, nosotros tenemos la presencia de Dios, la fidelidad de Dios, la riqueza. Y esta iglesia, qué bueno, a esta iglesia la encontraron bien. Estás preparada, estás firme, pero prepárate. Cuando te muevan el barquito, no pierdas la fe. No tambalees. Pero si tambaleas, Señor, ahí está el que nos va a agarrar, ahí está el que se comprometió con nosotros. Amén, hermano. Así que vamos a ver si Mireya lee una cosita que Mireya escribió. Vamos a ponernos 5 minutitos más, 3 minutitos. Mireya se pasa. Rapidito, Mireyita. Bien rapidito. Bueno, rápido, para dejar atrás la tristeza. Dejemos atrás la tristeza y vayamos hacia adelante. Pongamos nuestra mirada en Dios y una vez más volvamos a levantarnos, pues no podemos estar tristes como un hijo sin padre, teniendo a un Dios poderoso que vino a adoptarme y a adoptarte. Yo sé que estamos pasando por momentos muy difíciles. Tal vez nos sintamos algo frustrados al estar pasando por días tan grises, pero tengamos en cuenta que luego vendrán días felices, pues cuando se van las nubes sale el sol con poder irresistible. Por eso puedo decirte, con Cristo todo termina bien, que la tristeza es algo que no nos debe detener, pues confiando en Dios siempre vamos a vencer y con su ayuda todo a nuestro favor se va a volver. Tenemos de la mano del Señor, estemos con la mano del Señor que ha venido a rescatarnos. Pongamos la mirada en nuestro Salvador, quien ha venido a ayudarnos. En este día digamos adiós a nuestras preocupaciones y entregándole a Dios el control de nuestras emociones, permitiendo que convierta en alegría todas las aflicciones. Dios quiere hacer cosas que superan todas las razones. Existe una mano que nos motiva, una mano que nos sustenta, una gracia que nos protege, un amor que nos alienta. No nos enfriemos espiritualmente, alejándonos de su cuerpo, donde unidos vencemos y le servimos con amor. Por estar aislados no seremos salvos, con temor no tendremos paz. Y mis hermanos y hermanas, todos vamos a morir por algo en este mundo terrenal, sea corona o cualquier enfermedad, pero unidos en el cuerpo precioso de Dios, si morimos, vivimos mejor vida con Cristo. La mejor vacuna de corona es la vida eterna, la tiene el Señor y Salvador. Dios es nuestro único refugio y aunque la tormenta sea fuerte, estaremos bajo su protección. Escrito está en su palabra. Todo esto y mucho más pasará, pero ánimo, cuando todo pase estaremos con Cristo gozándonos en esa mansión celestial. Hermanos, los necesitamos aquí unidos en amor espiritual para alabar al Señor y gozar de su bendición. Más allá del sol tenemos un hogar, bello hogar, más allá del sol. Para todos quiere Cristo Dios salvación. Y una casa nos está preparando, pero no hecha de mano, hecha con su gran amor
misericordia y perdón. Vengan, hermanos, a gozar, a alabar, a resaltar su gran amor. Se están perdiendo esta bella comunión, esta grande bendición. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, ya sabemos, ¿ven? Estamos en la iglesia, estamos en la congregación, vengan a reunirse para acá, estudien la Biblia y sepan que el Señor está pendiente de sus iglesias. Sepan que el Señor está pendiente de nosotros como individuos. Somos la novia del Señor. Estamos pendientes, tenemos promesa de corona de vida. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Y nos vemos más tardecito los que vengan por ahí. Y la semana que viene en la otra clase. Dios los bendiga.